Lo primero de todo, ofrezco mi Sastang Dandavat Pushpanjali, mi corazón como una lluvia de flores a los pies del loto de mi amado maestro espiritual, Nitya Lila Pravista Om Vishnupad Astotara Sata Sri Srimat Sila Bhakti Vedanta Narasimha Karuna Swami Sila Gurudeva. Después ofrezco mis respetuosas reverencias a Sila Bhakti Vedanta Swami Sila Prabhupada, a todo nuestro linaje de gurus, hasta llegar a los pies del loto de Sri Krishna. Ofrezco mis respetuosas reverencias a todos los maestros espirituales, a todas las líneas de yoga, a todos nuestros Vaishnavis, y a todos mis amigos y mis amigas aquí presentes. Jai Vancha Kalpatarubhyas Cha Kripa Sindhubhya Vancha Patitanam Pavanenyo Vaishnavyo Namo Namaha. Jai Srimati Meera Mataji Gurudev ki Jai. Muy bien. Ahora, después de haber sintonizado todos nuestros canales energéticos hacia un solo punto, que es la vibración del mantra, ahora la mente se estabiliza y podemos practicar lo que se llama Sravanam. Ahorita todos ustedes ya han practicado yoga asanas, pranayama. Como ustedes saben, este yoga consta de 8 ramas. Los yamas, niyama, asana, pranayama, y esto se le llaman las ramas externas del yoga, que tienen que ver con los movimientos del cuerpo y el tipo también de comportamiento. Eso también es yoga. Yoga es una ciencia integral que la dan nuestros maestros desde tiempo inmemorial. Los sabios y los sadhus que han tenido esta conexión con el espíritu vienen y revelan el conocimiento divino. Entonces, después están las ramas internas del yoga. Como todos muy bien aquí conocen, todos aquí son yogis, expertos. Después vienen las ramas internas del yoga, que se llama pratyahara, que significa tomar los sentidos y llevarlos al interior. Después está dharana, que significa concentración. Después dhyan, que es meditación, y samadhi, que es absorción completa. Y entendemos de alguna manera práctica, ¿sí? Restringir los sentidos, pratyahara, dharana, concentración, dhyana, meditación, y samadhi, absorción completa. ¿Pero en qué? ¿Qué es lo que debemos de tener como objeto de nuestra meditación? Desde tiempo inmemorial, Patanjali, que es el padre del yoga, nos ha hablado de qué significa realmente yoga. Significa unión, significa conexión. Conexión que nos lleva de corazón, nuestro corazón con el corazón del universo entero. ¿Por qué? Porque no hay diferencia entre el alma, Atma, y Paramatma. Paramatma quiere decir el alma suprema, Param, supremo, Atma, alma. Entonces, yoga realmente significa esa conexión entre el espíritu y el alma suprema. Y todas estas ramas del yoga nos ayudan precisamente a llegar a ese punto, a esa conexión. Y hoy estamos hablando acerca de lo que es liberación. Entonces, esa conexión, cuando el alma se conecta con la superalma, a eso se le llama liberación. ¿Vale?
¿Liberación de qué? Liberación del concepto corporal, físico y en la existencia material. Entonces, en los diferentes textos antiguos, como el Bhagavad Gita, ¿sí?, el Srimad Bhagavatam, el Vedanta Sutra, que son textos antiguos de la India, que quiere decir Vedanta. Vedanta quiere decir Veda, conocimiento, y Anta quiere decir el final o la conclusión. Entonces, mi maestro espiritual, ¿sí?, proviene de la línea, ¿sí?, Bhakti Vedanta. Bhakti Vedanta quiere decir aquellos que están enfocados en el desarrollo de la conclusión del conocimiento. ¿Y cuál es la conclusión de todo el conocimiento? Bhakti. Bhakti. Bhakti quiere decir, literalmente la palabra Bhakti viene del prefijo bhajan, que quiere decir adoración. Y esa adoración se traduce también como amor, afecto. Entonces, Bhakti Vedanta significa aquellas personas que están sumergidas completamente en la conclusión de la existencia humana, la conclusión de todo el conocimiento. ¿Para qué estamos aquí? Esas deben ser las interrogantes que nos debemos de hacer. Por eso ahora las personas buscan medios para tener respuestas a las interrogantes de la existencia. ¿Quiénes somos? Y hemos escuchado, muchas de las respuestas vienen de Oriente. Pero sí, realmente el conocimiento que viene de Oriente es para todo el mundo. No tiene nada que ver con una cultura o una región geográfica, sino se le llama Sanatan Dharma. Sanatan Dharma quiere decir Sanatan eterno y Dharma tu ocupación. Entonces, la ocupación eterna del alma es Bhakti o Bhajan, ¿sí? Esa conexión con el alma suprema. Entonces, a través del yoga es precisamente el proceso para llegar a esa liberación. Liberación del concepto material. Entonces, en el Bhagavad Gita se nos habla de qué es realmente yoga. El yoga es el proceso o los medios para alcanzar moksha. Moksha es otra palabra en sánscrito que nos dice qué es liberación. Moksha quiere decir liberación. Entonces, el proceso del yoga es lo que nos ayuda a ello. Pero el yoga tiene varios pasos. Alcanzar el objetivo del yoga en estos tiempos, todo el mundo busca ahora, sí, algo instantáneo. Solo agreguémosle agua y está listo. Queremos la vida instantánea. Sí. Pero el proceso de yoga puede durar vidas. Y estas vidas tenemos que utilizarlas de la manera correcta para poder alcanzar ese estado de liberación rápidamente. ¿Por qué? Porque en ese estado el alma se encuentra en Ananda. Ananda quiere decir felicidad completa. La naturaleza del alma es espiritual. Todos tenemos esa naturaleza, somos almas espirituales. Pero ¿podemos realmente realizarlo? ¿Podemos darnos cuenta de que eso es así? La naturaleza del alma es que es feliz. Dicen, qué bien se siente estar vivo. Después de hacer yoga y que todo el prana y todos los nadis se llenen de energía. Y dices, wow, el aire fluye dentro de mí, soy feliz. Pero ¿qué pasa? Todos tenemos que morir.
¿Será así realmente? ¿Todos tendremos que morir? Si se siente tan bien estar vivo. Entonces, ¿de qué se trata esta existencia? Los sabios, los grandes sabios han entrado en ese mundo del yoga para alcanzar la inmortalidad. Y la inmortalidad no tiene nada que ver con que ahora los van a meter a un congelador y los van a despertar en el año 3000 y ahora sí, ya tenemos todo, los elementos digitales para hacerlos ver ¿cómo les llaman? Cyborg. Un robot. Y ahora sí va a ser usted eterno. Porque esa es la búsqueda realmente del alma. Busca la eternidad, pero como está confundido en esta bolsita llamada deha, en sánscrito el cuerpo se le llama deha. Entonces piensa que, bueno, pues yo soy el cuerpo y como el cuerpo se deteriora y el cuerpo se descompone, pues yo también tengo que morir. Pero esto es solamente elementos materiales. ¿Qué es lo que hay que realmente trabajar para alcanzar ese estado de liberación? Como el cuerpo está conectado con la mente, la inteligencia, entonces tiene que haber una transición de trabajo. Hay que darle salud al cuerpo, sí. Pero aunque le dé toda la salud, aunque usted tome todo orgánico, todo los mejores alimentos para su dosha ayurvédico, aún así usted tiene que dejar este cuerpo. Entonces, ¿de qué se trata? Hay que ir más allá. Los yogis en India trabajan con el pranayama para alargar la vida. Esto se le llama la práctica del Ayurveda. Veda, como dijimos, ¿recuerdan qué significa Veda? Conocimiento. ¿Sí? Y Ayur quiere decir tiempo. Entonces, el conocimiento de cómo alargar el tiempo de vida. Ese es Ayurveda. Entonces, cuando se trabaja al nivel del cuerpo, después el cuerpo sí le va a decir, ahora quiero otra cosa, porque aparte de sentir salud en el cuerpo, sí, necesitamos salud mental, espiritual. Se dice en el Bhagavad Gita que existen 8 elementos materiales: tierra, agua, fuego, aire, éter. Y estos son los 5 elementos burdos que se pueden percibir con los sentidos. Pero más allá de los 5 elementos burdos, existen 3 elementos sutiles que también son materiales. Y a estos se les llama manas, o mente, buddhi, inteligencia, y ahankar, ego falso. Estos son 3 elementos materiales también, pero que no puede percibir con sus sentidos. No puede oler la mente, ¿sí? O comer la inteligencia. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se accesan estos elementos materiales sutiles? A través de mantra. A través de una buena alimentación, a través de lo que escuchamos, vemos, olemos, probamos, sentimos, podemos regular nuestros sentidos externos. Pero ¿cómo se regula la mente? Muchos me dicen, es que mi mente va muy rápido. ¿Dónde está el switch para apagarla? ¿Dónde está? El switch para apagar la mente está en el mantra. Man, dijimos manas, mente. Y tra,
Tráyate significa transportar. ¿A dónde te va a transportar el mantra? Hacia la conciencia trascendental. ¿Por qué? Porque una mente inestable, hablábamos el otro día en otra plática que estuve dando, una mente inestable causa aflicción, pero una mente controlada causa felicidad. Hay un sistema en yoga que mientras más perturbada esté la mente, ¿sí?, llena de ataques, como se les llama chitta vrittis. Vritti quiere decir oscilaciones y chitta quiere decir mente, también en sánscrito. Para referirse solo a una cosa en sánscrito hay muchas palabras, de acuerdo al contexto. Entonces, cuando la mente está perturbada con miles y miles de ideas, pensamientos, y se perturba, tengo que hacer esto, tengo que pagar esto, tengo que ir aquí, tengo que ir allá, tengo que comer, tengo que limpiar, tengo que llevar a mi hijo aquí, y eso pensamos es la vida normal. ¿Qué pasa? Cuando estos chitta vrittis atacan la mente, se dice que el alma y el cuerpo sutil y el cuerpo burdo se fusionan. Y entonces está la identificación con el cuerpo. Esa es la causa de la confusión, el pensar que somos cuerpo, ¿vale? Pero cuando la mente está estable y no tiene todas estas perturbaciones, entonces sucede que la mente y la inteligencia se separan. Y entonces cuando la mente está separada del cuerpo, encuentra felicidad. A eso hay que llegar, ¿sí? Entonces, en yoga, Patanjali nos da la definición también. Yoga es chitta vritti nirodha. Nirodha viene de como nirvana. Muchos han escuchado tal vez la palabra nirvana, el alcanzar el nirvana. ¿Qué significa alcanzar el nirvana? Eso es el comienzo de la conciencia espiritual. Solo el nirvana es un peldaño, nada más. Nir significa apagar. Nirodha, ponerle el switch off a la mente. Entonces, yoga es chitta vritti, todos los ataques mentales, apagarlos. ¿Cómo se va a hacer eso? A través de mantra. Y para ello se necesita guiar, conocimiento. ¿Cómo accesar la mente? Fácilmente podemos ver este cuerpo. Okay. Tengo 5 dedos, 2 piernas. Pero, ¿qué tanto hay en la mente? Entonces, depende de las actividades a las que se dedique una persona, ¿sí?, y que esté influenciada por diferentes gunas. Todos aquí conocen acerca de las gunas. Las gunas son los elementos, las modalidades materiales de la naturaleza. Y ellas pelean unas con otras para ver cuál va a ser nuestras características. Estas son tamas, rajas y sattva. Entonces, si una persona se dedica más a actividades tamásicas, tama significa ignorancia, actividades en ignorancia, en inercia mental, solo hago, no sé, porque algo quiero comer, algo quiero probar, pero sin conciencia, a eso se le llama tamas. Cuando alguien está influenciado por rajas, que significa pasión, siempre está muy activo y con muchos deseos. Quiero hacer esto, quiero lograr esto. ¿Sí? Y cuando alguien se encuentra influenciado por sattva,
Sattva quiere decir equilibrio. Es decir, sus deseos no lo controlan, sino él controla lo que va a hacer. Y eso se le llama Chitta Vritti Nirodha. También, si algunos conocen la palabra Swami o Goswami, Swami significa maestro. Pero ¿qué significa un maestro? ¿Qué significa ser un Swami? Precisamente eso, que puede controlar los impulsos de la mente. Y nuestros maestros espirituales lo son precisamente por eso. Y vienen a dar el mensaje para que todos ustedes se conviertan también en swamis o swaminis. ¿Sí? Es decir, que entiendan cómo funciona el interior. ¿Vale? Entonces, dentro de la conciencia hay un espectro, es decir, varios niveles por los que hay que atravesar para llegar a un punto. ¿Sí? Como mencionamos al principio, el yoga, ¿sí? Primero hay que practicar algunas regulaciones, observar ciertos buenos comportamientos, después hacer diferentes posiciones físicas, estos se llaman asanas, que nos ayudan a equilibrar la mente también, junto con pranayama. Pero este espectro de conciencia nos lleva al trabajo interno. Y este trabajo interno comienza precisamente con pratyahara, restringir los sentidos de sus objetos. ¿Por qué? Porque existe este espectro de conciencia, comienza con, muchos de ustedes que estudian conmigo ya lo conocen, mudda, el estado de mudda primero. Mudda significa, pocas palabras, como tonto. una persona muda, ¿sí? Aquí en sánscrito, significa alguien que solo actúa por inercia, no piensa lo que está haciendo. Entonces, vive en ignorancia, toma alimentos que solamente satisfacen la lengua, pero no satisfacen toda su nutrición. Está, dice el Bhagavad Gita, está despierto a la hora que se debe dormir, y está dormido a la hora que debe estar alerta. Entonces, eso se llama mudda, es estado de conciencia. Al siguiente estado de conciencia se le llama shipta. Shipta es una persona que ya avanzó un poco de esa inercia mental, esa inercia psicológica, y se coloca ahora, si quiere, está curioso por todo. Y entonces, si pasa un animal ahorita por aquí, está ahí. Si escucha algo que activa sus sentidos, voltea a ver esto. Siempre está, shipta significa distraído, que se distrae con todo. ¿Sí? Entonces, por lo general se dice estas personas siempre están en ansiedad. Siempre quieren tomar algo que calme la mente, o que la active, porque siempre está. Y este estado se le llama shipta, totalmente distraído. Tal vez ustedes lo han notado cuando platican con alguien y están tratando de llevar una conversación, de repente, me acordé de esto y ahora hay que hacer esto, y se olvidan de lo que estaban hablando en ese momento. Es la pérdida completa del poder de enfoque. Estamos tratando de entender a la mente, ¿no es así? Porque mantra le va a ayudar a liberar su mente, entonces hay que conocer con qué estamos tratando nuestro objeto de estudio. Solo en un paso previo, el objeto de estudio en un paso previo al bhakti es la mente y los sentidos, pero luego ya no se vuelve un objeto de estudio. Esa no es la meta de la vida. Vamos a ir un poquito más.
Entonces, después del estado de distracción que se llama Shipta, viene el estado de Vishipta. Vishipta quiere decir aquel estado de conciencia donde hay un poco de concentración. Tal vez no están completamente enfocados, pero a veces se concentran. Por ejemplo, los músicos que tienen que aprender un instrumento, o científicos, alguien que está siempre en el estudio. El estudio nutre la inteligencia, nutre la mente, y entonces está más enfocado. Pero cuando se cansa, por decir un maestro, ¿sí? Cuando se cansa ya de sus actividades, entonces descansa de ellas y ya no continúa en ese enfoque. ¿Se entiende? Entonces, no todo el tiempo está enfocado, solo a veces. Y a ese estado se le llama Vishipta. Eruditos, científicos, músicos, maestros, gente estudiosa, ¿sí? Está en el estado de Vishipta. Pero todavía no podemos decir que a esto se le llama yoga. Todas estas 3 etapas de la mente se le llama completamente maya. Maya quiere decir el estado de ilusión. Está completamente distraído. Pero después viene el estado llamado ekagra. Ekagra quiere, eka en sánscrito o en hindi también significa uno, eka o ek. Ek, do, tin, char, panch, sat, los números. Entonces, eka significa uno y ekagra, ¿sí? Aquel punto que jala mi mente. El estado de ekagra, o algunos les llaman ekagrata, es donde se empieza ya a concentrar. Eka quiere decir uno, es decir, que se concentra en un solo punto. Y a eso, ya ese estado de conciencia se le llama yoga. ¿Por qué? Porque ya se enfoca todo el tiempo. Todo el tiempo. Dijimos que el estado de Vishipta, a veces se concentra y a veces no. Pero en el estado de Ekagrata hay completa absorción en un punto. Y ahí ya empezamos a hablar de yoga. Y entonces, en este yoga, en el estado de Ekagrata, se divide en dos tipos de Ekagrata: Sampragyata y Asampragyata. Gyana quiere decir conocimiento. Entonces, Sampragyata quiere decir cuando alguien se absorbe en un objeto externo. Por decir, vamos a meditar y vamos a absorbernos en el agua. Y entonces todos sus sentidos, toda su meditación va ahí, a un objeto externo. Y eso es Sampragyata Samadhi del estado de Ekagra. Y en este también existe el estado de Asampragyata Samadhi, en donde ahora tu meditación es otro estado de meditación que ya no es en un objeto externo, sino en un objeto interno. ¿Vale? Muchos sabios, ¿sí? Cuando desde jóvenes, ¿sí? Tal vez no sabían nada de la meditación, pero algunos se cubrían la cabeza cuando eran niños, así 10 años, 12. Decían, papá, déjame solo un rato, voy a pensar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las distracciones de este mundo no nos permiten ir hacia adentro. Pero el mantra desconecta todos nuestros sentidos del mundo externo y nos llevan hacia adentro. Ahí está, Asampragyata Samadhi. ¿Y cuál es el objeto de meditación que debe tener la mente, la inteligencia?
Y el ego, para poder entrar en el estado de moksha, ¿sí? Se llama Krishna. Krishna. Krishna significa, hay una palabra que incluso en otros idiomas significa aquello que es supremamente bello y atractivo que me inspira hacia la devoción. ¿Cuál es esa palabra? Incluso en español. Si ustedes buscan en el diccionario, ¿sí? Y el significado es aquello que es completamente bello y atractivo, que me inspira la devoción, ¿sí? En el diccionario esta palabra es carisma. Carisma, ¿lo han escuchado la palabra carisma? ¿Ah? Pues la palabra carisma viene de Krishna. Carisma, carisma. Krishna. Y eso significa Krishna. Krishna es aquello que es tan atractivo y tan hermoso. ¿Se escucha bien también así? ¿Vale? Sí. Que les llegue directamente la vibración. Krishna significa aquella energía que es tan bella y hermosa que me inspira a amar. Eso significa Krishna. Y esta palabra Krishna proviene del plano espiritual. Y cada vez que se recita este mantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, automáticamente mi corazón se inspira a tener amor y afecto por todo en este mundo. Y esa es la naturaleza del alma. Esa es la naturaleza del alma. Entonces el mantra me enfoca en mi verdadera naturaleza. ¿Y cuál es mi verdadera naturaleza? Krishna Das. Krishna Das. Es decir, Das quiere decir aquel que asiste, aquel que sirve, aquel que es un compañero constante de esta energía que me inspira a amar. ¿Vale? Todos dicen, los sabios dicen, la fuente de la felicidad se encuentra en el amor. Pero en el amor, ¿a qué? ¿A quién? Entonces la práctica del yoga nos lleva precisamente a ese es el objetivo de la práctica del yoga, el conocer nuestra naturaleza. Y eso, ¿sí? Se adquiere, ya se puede empezar a vislumbrar en el estado de ekagrata, en el estado de completa absorción en un punto. ¿Y cuál es ese punto en el que debo absorberme? Krishna. ¿Vale? Entonces, después de absorberse, sí, estar trabajando, ¿sí? Porque el bhakti o la conciencia divina, se dice, es un esfuerzo de la mente y los sentidos para servir a ese Krishna. Y entonces, cuando la mente y los sentidos se absorben completamente a ese estado de absorción completa, se le conoce como samadhi. Samadhi, en yoga. Y esa es la meta del yoga, estar en samadhi. Y la meta del bhakti es samadhi. ¿Y cómo se traduce samadhi en el lenguaje del bhakti? Se le llama prem. Prema o prem. ¿Han escuchado la palabra prem? La palabra prem quiere decir amor. ¿Sí? Entonces, el estado de samadhi es ese precisamente, el estado de absorción completa en su naturaleza. ¿Y cuál es su naturaleza? Si ustedes le dicen, ¿quién es usted? ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Va a decir, oh, yo me llamo Lupita. O yo me llamo Juan. Yo me llamo María. No, pero ¿quién? Esa es la designación de ese cuerpo.
¿No es así? ¿Pero quién es usted? ¿Se lo han preguntado? ¿No? ¿Sí? Usted es Atma. Atma. Alma. ¿Sí? Pero bueno, esa es la designación general también de su naturaleza. Es alma. Pero esa alma, en el estado completo de absorción en el amor divino, tiene características y tiene cualidades también, así como usted tiene características en este cuerpo. Tal vez este cuerpo es femenino, masculino, tiene ciertas características, tiene ojos de cierto color, tiene cabello de cierto color, tiene características físicas. Entonces, el alma, también en un estado de samadhi, tiene características también, y de eso se trata la existencia, de descubrir quién es usted, más allá de este cuerpo, y en ese descubrimiento está la inmortalidad. Pero, ¿cómo lo vamos a obtener? ¿Sí? Todo nos llama la atención aquí, todo lo que vemos, escuchamos. Entonces, la práctica de yoga es eso precisamente, estamos hablando de pratyahara, restringir los sentidos. No quiere decir que no va a comer, no va a oler, no va a ver, no va a escuchar, pero lo que va a ver, oler, comer, escuchar y sentir es mantra. Nada más. Dicen, ¿y cómo se come mantra? ¿Cómo se bebe el mantra? ¿Cómo veo mantra? El mantra tiene una personificación. Primero escuchamos el mantra. ¿Sí? El otro día recitamos el Beach Mantra, Pranava, Om. Yo creo que muchos de ustedes conocen el Pranava, mantra, Om. Es el primer mantra creado. Con este mantra, muchos comienzan a meditar. Si ustedes están empezando el mundo de la meditación, pueden sentarse, ¿sí? En flor de loto es importante, ¿sí? Porque se alinea la espina dorsal, y cuando uno respira apropiadamente y al mismo tiempo pronuncia mantra, el aire o el prana circula precisamente por el nadi central llamado Sushupna Nadi. Sushupna Nadi. Y es el que recorre todos los chakras, los puntos energéticos, y se van abriendo, despertando. Todo comienza por el Muladhara Chakra. Cuando ustedes respiran, pareciera que respiramos por la nariz, pero el aire entra por el Muladhara Chakra y va cruzando todos los canales: Muladhara, Swadhisthana, Manipura, Anahata, Vishuddha, Agya y Sahasrara Chakra. Entonces, cuando usted medita, por decir que podemos recitar el mantra Om, respiramos profundo, ¿sí? Y cuando exhalemos vamos a, con todo nuestro aire, ¿sí?, pronunciar el mantra Om, ¿ok? Hasta donde les den sus pulmones, ¿sí? Entonces, este proceso ocurre desde el Muladhara Chakra, Swadhisthana, Manipura, ¿sí?, Anahata y Vishuddha, y llega al Vishuddha Chakra, y aquí es cuando lo hace sonido. ¿Vale? Vamos a hacer un pequeño ejercicio, ¿vale? Entonces respiramos profundo y exhalamos y recitamos Vamos a hacerlo una vez más, y ahora vamos a tratar de ser conscientes de cómo va subiendo, ¿sí?, la energía y sale por la garganta. Respiramos y exhalamos y
Equilibra la mente, ¿no es así? El mantra. Y activa todos sus canales y ahora abre sus ojos y debido a que se llenaron de ese prana trascendental, ahora como que puede ver mejor, puede escuchar mejor y si usted prueba algo, ¿qué es? ¿Sí? Sus sentidos se empiezan a limpiar simplemente por el sonido. Después de este mantra Om, el mantra Om es el mantra madre, se le llama. Y después de este mantra Om, se crea el mantra Gayatri. Tal vez ustedes que son yogis conocen acerca del Gayatri mantra. Este mantra, ¿sí?, despierta la energía espiritual y lo activa. ¿Por qué? Porque es una adoración también a la energía solar. Sí, tiene muchos significados. Gayatri quiere decir que se concentra uno 3 veces. Gayatri. Tri. Sí, 3 veces al día se debe cantar Gayatri. Y este mantra se recibe a través de como un secreto en el oído derecho y llega al corazón. Y empieza con la sílaba Om también. Om Bhurvubhah Swaha. Tat Savitur Varenyam. Y entonces este mantra ayuda también a despertar. ¿Vale? Pero ¿cuál es? Sí, el mantra Om se dice que es una semilla, Beach mantra, y empieza a regular. Ok, ¿sí? Decimos cuando circula el mantra, el sonido viaja por el Sushumna Nadi, donde se va encontrando con los puntos energéticos. Y entonces, al recitarlo por la boca, llega a los oídos y entonces se activa el Agya Chakra y el Sahasrara Chakra. Sahasrara quiere decir, Saha quiere decir 1000. Y Sahasrara quiere decir una flor de 1000 pétalos que se encuentra precisamente aquí. ¿Sí? Algunos les dicen chakra corona. Entonces, cuando usted escucha mantra, esa flor de loto se abre y es lo que se le llama Purva Vikachita Chetana. O conciencia abierta, o lo que le llaman muchos iluminación. Que se abre la conciencia. ¿Y qué es esa conciencia? Saberse un asistente de la verdad. ¿Vale? Entonces, este mantra, la sílaba Om, es un beach. Beach quiere decir semilla. Pero una semilla, si tomamos una semilla de un árbol de mango, en esa semilla hay demasiada información. Como un USB o un chip. ¿Sí? En eso hay mucha información. Entonces, en el mantra Om es la semilla de toda la información del mundo trascendental, del mundo espiritual. Y el fruto de esa semilla es el Mahamantra Hare Krishna. Ese es el fruto del mantra Om. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Y de la misma manera en que ustedes pudieron percibir cómo el sonido sube por todos sus chakras y después va hacia el Vishuddha Chakra, ¿sí? De la misma forma el Mahamantra, este Mahamantra, Maha quiere decir grande, supremo, hermoso, y mantra es la vibración que libera su mente. Entonces, a través del mantra Hare Krishna, va a empezar a despertar esa flor de loto. ¿Cómo? A través de la verdadera identificación, porque el mantra despierta, desbloquea dentro de usted su naturaleza de amar. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es ese enfoque? Ekagra,
mantra, en todo momento. Entonces, si usted va a trabajar, si va a hacer actividades, cualquier cosa que haga, puede cantar el mantra o lo que haga sirve al mantra. Porque el mantra es el sonido de una personificación. Todo, usted tiene una forma, porque existe una forma suprema. En la conciencia, en los diferentes procesos espirituales existe el proceso impersonal y el proceso personal, pero no son desviaciones, no es uno que va para allá y otro que va para allá, el proceso personal y el proceso impersonal de enfoque. El proceso impersonal quiere decir que se enfoca en algo que no tiene forma, amorfo, y eso llega hasta un punto. Y cuando alguien realiza que existe una energía que permea todo, eso es un estado de conciencia que se le llama Brahman. Y ahí llega, ok, aquí existe. Y a eso muchos le llaman Dios. ¿No es así? A esa energía que está en todas partes. Oh, eso es Dios, esto que siento. Oh, en la naturaleza, en el aire. Y eso es solo un estado de conciencia a donde llega el proceso impersonal. Pero cuando alguien se realiza en el proceso impersonal, no termina ahí la vida. No es esa la meta de la conciencia, sino que sigue progresando, ya sea en esta vida o en otras vidas, al proceso personalista, donde su enfoque es en la persona suprema. Y esa persona suprema se le llama Swayam Bhagavan Sri Krishna. Entonces, hay una historia en el Srimad Bhagavatam. Srimad quiere decir hermoso, y Bhagavat o Bhagavatam es la suprema personalidad. ¿Sí? Bhagavan quiere decir Dios. Bhagavat, Bhagavan. Entonces, en una escritura muy antigua, se habla acerca de el sabio que diseminó por todas partes el conocimiento védico, que se le conoce como Vyas o Vyasadev. Vyasadev es una encarnación literaria de todos los Vedas, de todo el conocimiento. Entonces, él vive en los Himalayas, de hecho, hasta el día de hoy. ¿Sí? Vyas es un ser eterno, ¿sí? Que se encuentra en los Himalayas. ¿Alguien ha ido a los Himalayas? ¿No? ¿Sí? Entonces hay un lugar que se llama, sí, en las faldas, Haridwar. Haridwar es la puerta, ¿sí? Hari es otro nombre de Bhagavan, de Krishna, Hari. Y Dwar es puerta, la puerta que te lleva al plano trascendente. Y ese Haridwar es la puerta a los Himalayas. Y después sube un poco y va a Rishikesh, va a Dharmashala, y llega a un lugar que se llama Badrinath. Badrinath, ahí es un lugar arriba en los Himalayas donde los Vedas fueron manifestados. Es decir, todo el conocimiento. Entonces ahí estaba Vyas escribiendo junto con su asistente. ¿Quién es el asistente de Vyas? ¿Quién me dice? Luego está mucho por aquí en las escuelas de yoga. Lo vemos por aquí, al asistente de Vyas. Les doy una pista. Tiene una trompa muy bonita. Ganesh. ¿Sí? Entonces Ganesh es el asistente de Vyas que se dedica a escribir los Vedas, la literatura védica. Entonces, Ganesh, si lo han visto, tiene sus cuernitos, pero tiene uno así como cortado. ¿Por qué? Porque con ese está escribiendo. Se dedica a escribir y a ser asistente de Vyas. Entonces, Vyas estaba, ¿sí?, en esa meditación y había escrito todo el conocimiento, todo lo que estamos escuchando acerca del yoga, acerca de la mente, acerca del samadhi. Ese conocimiento ya lo había dado Vyasadeva, lo había escrito.
el conocimiento acerca del alma, de cómo funcionan los chakras, todo, ya lo había dado y de repente él se sentó y dijo, ¿qué pasa? No me siento satisfecho incluso con todo esto. Y entonces, cuando el alma empieza a sentir cierta insatisfacción, entonces como dentro de nuestro corazón vive Atma y Paramatma juntos, entonces lo que usted siente también lo siente Paramatma. Y él sabe muy bien qué es lo que cada uno de nosotros necesitamos. Y entonces, me siento muy insatisfecho. Y Paramatma escucha y hace los arreglos necesarios para enviar la respuesta. Y entonces cuando Vyasa estaba insatisfecho, ya he escrito todos los Vedas, escribí el Rig Veda, el Sama Veda, el Yajur Veda, el Atharva Veda, el Ayur Veda, todo. ¿De qué se trata? Entonces, y entonces en ese momento, ¿sí? Viene descendiendo del espacio, ¿sí? El gran maestro espiritual cosmonauta llamado Narada Muni. Narada, ¿sí? Significa el mejor de todos los seres humanos. Narada, que es más allá de ser humano. ¿Sí? Y él llegó cantando. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Rama Rama, Hare Hare. Entonces él bajó y venía cantando el mantra con una vina, parecido a la cítara. Y entonces descendió y le dice, ¿sí? Que era su maestro espiritual, y cuando lo vio, ¡oh, Gurudev! Le dio reverencias. Y lo primero que llegó a decirle su Gurudev es, ¿por qué no has hecho caso a las instrucciones que te he dicho? Eso significa maestro espiritual. ¿Sí? Maestro quiere decir aquel que da instrucciones. Y se llama guru, ¿no? ¿Y a quién instruye los gurus? A los shishyas. Shishya quiere decir discípulo. Entonces, cuando el discípulo escuchó eso, oh, Gurudev, ¿cuál era la instrucción que me diste? Vyasadev, que es una gran alma. Entonces, es que tú no has cantado el mantra que te he dado. Y por eso no has podido accesar a lo que tienes que dar. ¿Cuál es ese mantra? Om Namo Bhagavate Vasudevaya. ¿Sí? Yo doy todas mis reverencias a Vasudev Sri Krishna. Y entonces cuando se le dio ese mantra y escuchó las instrucciones de su guru, al recitarlo, entonces él empezó a tener realización espiritual y empezó a escribir el final del Srimad Bhagavatam. ¿Cuál es el final del Srimad Bhagavatam? La vida, las enseñanzas, los pasatiempos, ¿sí? Habla del nombre, la forma, las cualidades, los pasatiempos. ¿De quién? De Sri Krishna, la persona original. Y entonces cuando alguien accesa a través del canto del Maha Mantra, después llega al siguiente nivel, así como en yoga, que yama, niyama, asana, pranayama, pratyahara, dharana, dhyana y samadhi. Entonces cuando alguien empieza a accesar el nombre, este se le llama Harinama. Nam es nombre. Cuando alguien accesa el nombre, el santo nombre, el Maha Mantra Hare Krishna, entonces pasa a la siguiente realización, que es, este es Nam y después es Rupa. Rupa quiere decir forma. Entonces, mientras más usted cante este mantra Hare Krishna, usted va a accesar a la forma del mantra. Y la forma del mantra es Sri Sri Radha y Krishna.
Krishna, que sostiene una flauta. ¿Alguien ha visto a Krishna alguna vez en alguna fotografía? Porque si lo ha visto en su corazón, entonces, por favor, queremos escucharlo. Pero se encuentra Krishna, ¿sí? Con una flauta, una pluma de pavo real, y corriendo detrás de las vacas y sus amigos en Vrindavan, la tierra trascendental. Entonces, ese es el siguiente estado de realización después de cantar el santo nombre. Se realiza la forma. Entonces alguien empieza a tener acceso, ya sea externo, ¿sí? Oh, mira, Krishna, 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 y de repente empiezan a ver a Krishna, por todos lados, escuchar acerca de Krishna, estas cosas, así les ocurre, ¿no es así? Que de repente tienen señales, y Krishna va apareciendo, y después de que llega alguien a la realización de Rupa, Nam, Rupa, Gun, empieza a conocer sus características. Krishna es, se le llama Maduram, Maduram, Etam, Mangalam, Mangalanam. Él es lo más dulce de lo dulce. Maduram, Maduram. Y Etat, Mangalam, Mangalanam. Mangalam significa el más auspicioso, el que te da todo lo mejor. De entre todo lo auspicioso, Krishna es lo más auspicioso todavía. Y entonces, después de Gun, de las características, viene Lila. Lila significa juego, pasatiempo, actividad. Y entonces, cuando se empieza a accesar, entonces el cuerpo, este cuerpo ya no es material, empieza usted a trabajar su cuerpo trascendental, su cuerpo espiritual. Entonces, es importante saber por qué cantamos mantra, de qué nos estamos liberando del concepto corporal de la vida. ¿Por qué? Porque ese cuerpo va a morir, pero usted no quiere morir. ¿Cómo funciona la reencarnación? El Bhagavad Gita dice, cualquier estado de conciencia que uno recuerde al momento de la muerte, ese estado usted alcanzará sin duda. Entonces, si usted meditó en un ave, quiero ser libre, entonces próxima vida aquí estará el nido con el huevito y ahí sale ya, porque ahora, ¿sí? Usted deseó un cuerpo de esas características. El estado de conciencia en el que usted medita al final de su vida es el estado que va a alcanzar en la próxima vida. Entonces, si alguien meditó, si una esposa meditó constantemente en su esposo y al momento, ¿sí? Entonces en su próxima vida adquiere un cuerpo de hombre. Y si un hombre, ¿sí?, estaba muy apegado a las mujeres o a su esposa, etc., entonces, en su próxima vida, ¿sí?, ese estado de conciencia se materializa y usted alcanza un cuerpo de mujer. Pero ¿qué pasa si alguien, ¿sí?, y esos son cuerpos de este mundo, ¿sí?, y tiene que ver también con las actividades que se van realizando. No es nada más el momento en lo que usted piensa en la muerte, porque ¿qué es lo que lo llevó a pensar en ese objeto al final de su vida? Es todo lo que usted fue cultivando, todo en lo que fue meditando. Entonces, si alguien si medita en problemas, en su próxima vida tendrá mucho, ¿cómo me voy a ir de este mundo? Tengo tantas deudas, ¿qué va a pasar de mi familia? Entonces llega y ese apego le da el próximo cuerpo y continúa con esos deseos en su próxima vida. Esta vida es un continuo. Y cuando ya no funciona un cuerpo, simplemente aceptamos nuevos cuerpos. Dejino Smith Yata Deje, Kaumaram. Sí, significa que el alma va pasando de diferentes cuerpos, desde la niñez, la juventud, la adultez, la vejez, pero el alma no se perturba por ello. Aunque va pasando, ¿sí?, el alma sigue permaneciendo la misma. ¿No es así? No dice,
Yo tenía 2 años, recuerdo esto, me siento la misma persona, solo mi cuerpo ha cambiado. Pero el alma permanece. Entonces debemos tener ese contacto con el alma para saber qué es lo que va a pasar en la próxima vida. ¿En qué está usted meditando? Debido a esa absorción de la mente con el cuerpo, entonces usted está creando su próxima vida. ¿Qué es lo que quiere ser en la próxima vida? Incluso en astrología, estudiando astrología, ¿sí? Se puede ver qué características tuvo su vida pasada y por qué lo llevaron ahora a este tipo de vida que tiene ahora. Entonces no es tanto ver hacia atrás regresiones, vamos a ver de dónde vengo, ¿sí? Venimos de la energía suprema, pero debido a la ilusión está cubierta. ¿Qué viene a hacer? A quitarse las capas de ilusión y tomar su verdadera naturaleza, que es Krishna Das. Y a esto se le llama realmente liberación, el conocer su estado natural de conciencia. ¿Vale? Entonces, de esa manera estamos teniendo una introducción, ¿verdad? Solo unas pequeñas gotas, rayos de luz, ¿sí? Para que podamos entender que el alma trasciende el cuerpo, el alma trasciende la mente, la inteligencia. Nosotros no somos ni siquiera la mente. Dijimos que está Manas, Buddhi y Ahankar. Estos son elementos materiales. Usted no es la mente. Usted no es sus emociones. Usted es el alma que las controla. ¿Puede controlarlas? ¿Puede controlar sus emociones? Cuando usted se coloque en su naturaleza original de ser un sirviente, entonces fácilmente usted va a poder determinar y poder analizar y organizar todo lo que pasa dentro, en su interior. Y usted va a decir, oh, mi querida mente, vamos a hacer yoga. Oh, mi querida mente, vamos a escuchar algo que nutre el alma. Pero si usted es llevado, oh, aquí se escucha bonito, esto me gusta, ¿sí? Entonces se va a perder completamente y esa perdición, el estado de confusión completa, se le llama maya, ilusión. ¿Vale? Entonces, estamos en el camino del despertar espiritual y eso significa. Por eso es tan importante, ¿sí? Venir, hacer yoga, hacer asanas, nos ayudan a tener un cuerpo saludable, que todo el prana circule y después tiene que ir hacia las ramas internas del yoga, saber controlar sus sentidos, poner orden adentro. ¿Eh? Y ahora todo el desorden le llaman ahora TDAH, le llaman depresión, le llaman dislexia, le llaman síndrome de Asperger, etcétera, etcétera. Al desorden interno. Pero cuando alguien a través del yoga acomoda todos estos elementos, a eso se le llama iluminación, liberación. ¿Vale? Entonces, quiero agradecerles a todos por estar aquí. ¿Sí? Estamos solo tocando algunos puntos esenciales, pero me gustaría después poder continuar y que ustedes puedan avanzar más en ese camino del autoconocimiento, que nos ayuda a entrar a la liberación. ¿Y cuál es la liberación? Prem, amor puro. Jai. Hare Krishna. Jai Sila Gurudeva ki Jai. Gaura Premanande.